En los tiempos antiguos, cuando los vientos del desierto aún susurraban los nombres de las tribus y el polvo de Egipto cubría las sandalias de los esclavos, el pueblo de Israel vivía bajo el yugo del faraón. Día tras día, bajo un sol ardiente, hombres y mujeres hebreos trabajaban sin descanso, moldeando ladrillos y levantando ciudades que nunca serían suyas. El clamor de su sufrimiento subió hasta el cielo, y Dios escuchó su gemido. Él recordó el pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, y decidió liberar a su pueblo con mano poderosa y brazo extendido. Para esta misión, el Señor llamó a Moisés desde una zarza ardiente en el monte Horeb. Su voz resonó con la majestuosidad de un trueno y la ternura de un padre, ordenándole que fuera a Egipto y le dijera al faraón: «Deja ir a mi pueblo para que me sirva». Pero el corazón del faraón se endureció como la piedra y se negó a escuchar. Fue entonces cuando comenzaron las señales y los juicios divinos. El agua del Nilo se tornó sangre, las ranas cubrieron cada rincón de la tierra, el polvo se convirtió en piojos y una oscuridad palpable se extendió sobre todo el reino. Cada una de estas plagas no era solo una catástrofe, era un golpe directo contra los dioses falsos de Egipto, una demostración clara de que el Dios de Israel era el único y verdadero Dios. Pero aún así, el faraón resistió. Fue entonces cuando Dios anunció el último y más terrible de los juicios, la muerte de los primogénitos. Esa noche, el ángel destructor pasaría por toda la tierra de Egipto, y moriría todo primogénito, desde el hijo del faraón en su trono hasta el del esclavo en su mazmorra, e incluso el primogénito de las bestias. Sin embargo, en medio de este juicio inminente, Dios preparó una señal de salvación para su pueblo. Ordenó a Moisés que cada familia israelita tomara un cordero sin mancha, macho de 1 año, y lo sacrificara al atardecer. La sangre de ese cordero debía ser rociada sobre los dinteles y los postes de las puertas de cada casa, como una marca de fe. El Señor mismo dijo: «Y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto». Aquella noche sería recordada para siempre como una noche de liberación, de paso y de redención. Por eso se llamó Pesaj, que en hebreo significa pasar por alto, porque el ángel del juicio pasaría por encima de las casas marcadas con la sangre, y el pueblo que estaba dentro quedaría a salvo. Moisés, además, ordenó que comieran el cordero asado al fuego, sin quebrar ninguno de sus huesos, acompañado de pan sin levadura y hierbas amargas. No debían dejar nada para la mañana siguiente. Debían comerlo deprisa, con sus túnicas ceñidas, las sandalias puestas y el bastón en la mano, como quien está listo para partir en cualquier momento, porque esa misma noche su libertad llegaría. Cuando la medianoche llegó, el ángel del Señor pasó por Egipto y un clamor de dolor se elevó por todo el país. Desde los palacios hasta las chozas más humildes, los egipcios lloraban a sus primogénitos muertos. Entonces el faraón, quebrantado y lleno de temor, llamó a Moisés y a Aarón en la oscuridad y les dijo: «Levantaos y salid de en medio de mi pueblo, e id, servid a Jehová como habéis dicho». Así, en medio de la noche, los hijos de Israel tomaron sus pertenencias, su ganado y el pan sin fermentar que no les dio tiempo de leudar, y salieron apresurados. Los egipcios, atemorizados, les dieron oro, plata y vestidos, apurándolos para que se fueran cuanto antes. Fue una salida milagrosa. Después de más de 400 años de esclavitud, Israel partió como una nación libre, guiada por una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Dios los condujo hasta el Mar Rojo, donde una vez más mostró su poder asombroso. Con el ejército egipcio persiguiéndolos, el Señor abrió las aguas, permitiendo que su pueblo pasara en seco.
Luego cerró el mar sobre los carros y los jinetes del faraón, sepultando para siempre a sus perseguidores. Esa liberación quedó grabada en la memoria del pueblo, y Dios ordenó que cada año, en el mes primero, los israelitas celebraran la Pascua como una fiesta perpetua. Era la conmemoración del día en que el Señor los sacó de la servidumbre con brazo fuerte. Cada detalle de la celebración tenía un profundo significado. Se debía sacrificar un cordero, símbolo de la vida ofrecida por la salvación. Debían recordar las hierbas amargas, un recordatorio tangible de la amargura de la esclavitud. Y debían comer pan sin levadura, porque la libertad no puede esperar a que el pan fermente. La levadura, que infla y corrompe, representaba el pecado. La prisa con que salieron les recordaba que la obediencia a Dios debe ser inmediata. Durante 7 días, ninguna levadura debía encontrarse en sus casas. Todo debía ser limpio, puro, renovado. Las generaciones futuras debían contar a sus hijos la maravillosa historia de lo que el Señor hizo cuando los sacó de Egipto. La Pascua no era solo un recuerdo histórico, era una profunda enseñanza espiritual que recordaba que Dios libra al que confía en Él, que la sangre del Cordero protege del juicio y que la verdadera libertad comienza al dejar atrás la esclavitud del pecado. Siglos más tarde, cuando el pueblo ya habitaba la tierra prometida y el majestuoso templo se erigía en Jerusalén, la Pascua se convirtió en una de las celebraciones más solemnes y esperadas. Cada año, multitudes de peregrinos viajaban a Jerusalén con sus familias, llevando su cordero pascual. En el atrio del templo, los sacerdotes sacrificaban los animales mientras el canto de los levitas llenaba el aire con los salmos del Hallel, proclamando: «Dad gracias a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia». Los hogares se llenaban de luz, y en la cena los niños preguntaban a sus padres: «¿Por qué esta noche es diferente de todas las demás?». Y los padres respondían con orgullo, contando la historia: «Porque con mano fuerte nos sacó Jehová de Egipto, de casa de servidumbre». En la mesa se disponían los símbolos: las hierbas amargas, el pan sin levadura, el cordero y el vino, cada uno recordando un aspecto del poder y la infinita misericordia divina. Pero en el plan eterno de Dios, esta celebración terrenal era una sombra, una profecía que apuntaba a algo mucho más grande, la redención final de toda la humanidad. Así como el Cordero sin mancha salvó a los primogénitos en Egipto, también un Cordero perfecto, sin mancha, sería sacrificado por la salvación de todos los hombres. Su sangre sería derramada para librar a la humanidad, no de la tiranía de un faraón, sino de la esclavitud del pecado y la muerte eterna. Y en el tiempo señalado, esa profecía se cumplió de una manera asombrosa. En los días en que los judíos subían a Jerusalén para celebrar la Pascua, Yeshua de Nazaret, el Hijo de Dios, también subió. Durante su última cena con los discípulos, Él tomó el pan sin levadura, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado». Luego tomó la copa de vino y dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». Con estas palabras, estaba anunciando que la Pascua encontraba su cumplimiento definitivo en Él mismo. Esa misma noche fue entregado, y al día siguiente, mientras los corderos pascuales eran sacrificados en el templo, el verdadero Cordero de Dios moría en una cruz fuera de la ciudad. Tal como se ordenó en el Éxodo, no se le quebró ni un solo hueso. Su sangre, derramada sobre el madero, se convirtió en la señal del nuevo pacto. Así como la sangre en los dinteles libró a Israel del juicio, la sangre de Yeshua libra hoy a todo el que cree de la condenación eterna. Por eso, la historia de la Pascua no terminó en Egipto, ni siquiera en Jerusalén.
se extendió a todo el mundo y a todos los que aceptan el sacrificio del Cordero de Dios. El pan sin levadura representa la pureza del cuerpo de Yeshua sin pecado. Las hierbas amargas nos recuerdan el dolor de su sufrimiento, y el vino simboliza su sangre derramada por amor a la humanidad. Por eso, los primeros creyentes siguieron recordando el sentido de Pesaj, no como un ritual vacío, sino como una celebración viva de su redención. Cada vez que partían el pan y bebían de la copa, proclamaban la muerte del Señor hasta que Él volviera. Pesaj nos enseña que la libertad verdadera no se alcanza por la fuerza humana, sino por la sangre del inocente. Nos enseña que el pecado es como Egipto, un lugar de servidumbre del que solo Dios puede rescatarnos. Y nos enseña que la obediencia rápida y la fe sincera nos abren el camino hacia la tierra prometida. Para los creyentes en el Mesías, la limpieza de la levadura no es solo externa, sino una purificación interior. Como escribió el apóstol Pablo, «Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, porque nuestra Pascua, que es Yeshua, ya fue sacrificada por nosotros». La Pascua es una memoria viva, una noche en que el juicio pasó de largo por la casa de los que creyeron, una cena que marcó el inicio de un éxodo y una cruz que selló la redención eterna. Es el recordatorio de que el Dios que liberó a Israel de Egipto también libera hoy los corazones oprimidos. Porque cada vez que contamos esta historia, el alma recuerda que la sangre del Cordero aún habla, que la libertad sigue vigente y que el Dios de Abraham, de Moisés y de Yeshua sigue pasando por encima de toda condena para traer salvación a quienes confían en Él. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia y el significado de la Pascua. Si este mensaje te ha inspirado, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con otros. Nos vemos en el próximo video.